regreso acá en su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Soy Jacinto Ascensión Mateo, conversando con el colega y amigo Juan Francisco de la Rosa en el segmento anterior, mirando lo que está pasando en el país y en el mundo y sobre todo de cara al pensamiento de nuestro prócer, Juan Pablo Duarte. Una persona realmente que fue íntegra, una persona que vivió unos valores ético, moral, con unos principios realmente admirables y que tenemos nosotros que, como dominicanos, sentirnos orgullosos de lo que fue la vida de Juan Pablo Duarte. Creo que ese es el paradigma que tenemos nosotros que seguir como referente, como propuesta y sobre todo crear cualquier proyecto desde esa base, del ideal de Juan Pablo Duarte. Quiero aprovechar esta oportunidad de este espacio para mandar un saludo a tantas personas realmente interesantes que han pasado por mi vida, en el sentido porque me tocó hasta cierto punto convivir con ellos. Yo he dicho, lo voy a seguir diciendo, que parte de lo que yo soy en el día de hoy, desde la formación, desde la manera de pensar, desde la cosmovisión del mundo, desde el sentido de iglesia y sobre todo como cristiano, desde ese apego y sobre todo estar pendiente de ser propuesta real a partir de lo que el Evangelio me pide como cristiano, en gran parte se lo debo a los frailes dominicos, a la orden de predicadores, que fueron de los primeros religiosos que vinieron acá en América. Estamos hablando de 1510, 1511. Uno va al 1511 y se va a encontrar con una figura sumamente interesante como la de Antonio de Montesino, que luchó aquí en favor y sobre todo la primera voz, esas voces de los dominicos en América en defensa de aquellos indígenas que realmente eran maltratados. Entonces hay referente bien claro de lo que los dominicos vinieron a hacer aquí. Y ese ha sido su modo de operandi, como decimos, su trabajo en esa verita, en esa búsqueda de la verdad. Luego los dominicos ya se fueron en un momento, tal vez cuando esta parte quedó en manos de la parte, en este caso, haitiana. Estamos hablando de 1822, esa ocupación durante 22 años. Y luego los dominicos se fueron tal vez a Puerto Rico, o se fueron a Cuba, o se fueron a otra parte de América. Ahora, cuando regresan acá, a la República Dominicana, en el año 1954, a petición del presidente en ese momento, Trujillo, el dictador, pide y vinieron acá. Y se instalaron ahí en el convento de los dominicos. Y ahí empieza entonces un trabajo que no se ha detenido hasta el día de hoy. Y en ese año 1954, ahí estaba Fray Vicente Rubio, y ya conocemos nosotros quién fue ese gran predicador acá. Una persona que inclusive fue el que redactó la carta, esa carta pastoral que tanto se menciona, por la cual el Trujillo en su momento realmente tuvo esa fisura con el tema de la iglesia. Y los dominicos han estado trabajando por muchos años ahí en el Ceibo, esa zona este del país. Ha estado trabajando acá en Santo Domingo, en diferentes parroquias. Han estado trabajando en Santiago de los Caballeros. Han estado trabajando desde un aporte a nivel de la parte intelectual y sobre todo en la teología, con un centro de teología que está funcionando desde los años 90 hasta el día de hoy. Digo todo esto para referirme a un encuentro que nosotros ayer vivimos, una experiencia fundante de volver como a los orígenes, y es que tuvimos un encuentro de personas
que en algún momento estuvieron y fueron dominicos, personas que empezaron un proceso de formación, se formaron en filosofía, en teología, y muchos de ellos lograron tener el orden sacerdotal. Y que hoy día no son sacerdotes en el ejercicio, pero que son personas realmente que juegan un rol importante a nivel de la sociedad. Porque después que uno pasa por un proceso de vivir esas experiencias en una congregación religiosa, en este caso de la orden de predicadores, en la cual yo también fui parte de ellos por 9 años, entonces eso queda ahí latente, esa mancha positiva, esa, como te digo, esa formación, esa espiritualidad, tener una espiritualidad dominica a los Santo Domingo de Guzmán, eso marca, y eso marca con toda la visión que podemos tener nosotros del ser humano, de la sociedad y del mundo. Por eso un dominico o todo aquel que ha sido impactado por lo que es la orden de los predicadores, con esa espiritualidad, en esa búsqueda de la verdad, en ese apostar por el ser humano, entonces no hay manera, aunque uno esté fuera de la orden, de que uno pueda despegarse, retirarse esa coraza con la que uno ha ido formándose en el tiempo que estuvo con los dominicos y luego toda la formación que hemos tenido después de ello. Y ayer nos vimos en ese encuentro, nos vimos la cara con personas tan interesantes como el Fray Eduardo, que sigue ahí con los dominicos, y si es el que ahora mismo está a cargo de esa vicaría, o esa vicaría no, pertenece a la provincia de España, ese vicariato, él es el que está a cargo del vicariato, del superior del vicariato, entre Cuba y la República Dominicana. Estar ahí con el padre Chacón, que es un sacerdote que sigue trabajando en favor de la iglesia dominicana y en la arquidiócesis de Santo Domingo como cura diocesano. Ahí está el hermano Papín Ramón Santana. Gracias, Ramón, por el libro que nos compartiste ahí al grupo. Hay que leerlo y ver la propuesta que tiene. Ahí está Ramón Santana, Papín, haciendo su trabajo social ahí en Atomayor. Hablar de Félix Santana, un maestro, se dedicó y se formó y se especializó en psicología, todo el aporte que ha hecho desde ese campo de la ciencia. Johnny Leopoldo ahí en Santiago, dando clase en la Yagüita del Pastor como maestro, pero sobre todo también un catedrático ahí en la Pucamaima. Hablar de Domingo Espinal, todo el aporte que está haciendo de su fundación. Hablar del Silio, un gran comunicador, una persona que ha estado ahí, siempre estuvo en favor y en defensa del trabajo de los campesinos del Ceibo. Y ahí está ahí la experiencia. Ahí está el hermano Lolo, Lolo que está también en la parte de Atomayor. Y así todo, Danilo, increíble Danilo, que tuvo mucho tiempo trabajando con una casa albergue con los niños privados de libertad, haciendo la parte de un aporte al Estado Dominicano. Hoy es un comerciante con un negocio próspero. Y así que cuando nos miramos, todos los que estábamos ahí, el padre Damián Calvo, que estuvo también en el encuentro, nos dice a nosotros que vale la pena seguir fortaleciendo, seguir profundizando, seguir amando lo que hacemos, amando a la iglesia, amando esas enseñanzas que vivimos, que fuimos protagonistas y parte de ella, y que al final es parte de nuestra identidad de seguir fortaleciendo realmente el trabajo. Y dentro de ese encuentro muchas preguntas quedaron ahí, muchas interrogantes, pero sobre todo para mí una preocupación de todo, de poder seguir apoyando, de seguir trabajando, de seguir de cerca con esa orden
de Predicadores aquí en la República Dominicana. Entonces, le digo, desde ser portavoz de tal vez del grupo, a partir de lo que reflexionamos, a partir de lo que hablamos, y es decirle a la orden de predicadores, en el país, en América, el vicariato con Cuba y Santo Domingo, sobre todo, de todo donde se encuentra un dominico en el mundo, donde la orden esté presente, de que todo el esfuerzo, todo el apoyo, toda la experiencia y vivencia que cualquier persona, no importa el país donde esté, y pensando en nosotros, los dominicanos, que logramos estar ahí en un tiempo, en un momento determinado, decir que eso no se fue al vacío, no se quedó en saco roto, sino que eso es parte también del compromiso que nosotros, los compromisos que hemos asumido de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, parte de lo que hemos vivido en lo que es la fiesta del natalicio de Juan Pablo Duarte, y comparando lo que es ese modelo de ejemplo, podríamos decir nosotros que también tenemos el referente de la orden de predicadores aquí en la República Dominicana, de tenerlo como referente, de que es posible trabajar por la justicia, de que es posible hacer cambios realmente que ayudan a hacer crecer una sociedad. Es posible no quedarnos indiferentes ante los problemas que afectan a nuestra sociedad. Y es posible seguir con esa pasión, con ese amor, de seguir reivindicando todo el trabajo y el carisma que a través de los años, por más de 800 años, desde la fundación de la Orden de Predicadores, se ha mantenido en todo el mundo, en toda América y también en el Caribe, y por qué no, la República Dominicana. Así que es solamente decir a los dominicos, a la Orden de Predicadores, solamente decir que estamos agradecidos por un momento ser parte y seguir siendo parte de esa propuesta tan interesante, tan humanista, tan cristiana, que nos permite a nosotros decir que podemos hacer en este mundo de Dios también el reino. Construir un reino de paz, de justicia y un reino de amor. Soy Jacinto Ascensión Mateo, acá de su espacio Voz para el Cambio. Vamos a una pausa y cuando regresemos, quédese ahí, que hay más.